Soledad Cortina se arregló nerviosamente el cabello mientras miraba la pantalla de salidas en el aeropuerto de Barajas. El vuelo a Bangkok se retrasaba media hora, pero eso no la molestaba, lo principal era que la sorpresa resultara bien. Román, su marido, debía celebrar su 45º cumpleaños en 3 días, pero ella había decidido aparecer antes. Se imaginaba cómo se alegraría al verla a ella y a Alina en el umbral de la villa alquilada. «Mamá, ¿estás segura de que papá se alegrará?», preguntó Alina, de 15 años, sin apartar la vista del portátil. La chica era sorprendentemente seria para su edad, con una mente aguda e increíbles habilidades para la programación. «Por supuesto, mi niña», sonrió Soledad a su hija. «Papá estará encantado. Nos echaba tanto de menos cuando se fue de viaje de trabajo». Alina asintió, pero algo extraño brilló en sus ojos. Soledad no se dio cuenta, estaba demasiado absorta en la expectativa del encuentro. 18 años de matrimonio, y aún se emocionaba antes de ver a Román, como una jovencita. Román Cortina era un hombre que llamaba la atención. Alto, de complexión atlética, con penetrantes ojos grises y una sonrisa encantadora. Su empresa constructora Cortina y Asociados prosperaba desde hacía 10 años. Construían chalets de lujo para familias madrileñas, y los clientes confiaban en Román no solo porque era un profesional, sino porque parecía un hombre de familia confiable. En entrevistas con periódicos locales hablaba a menudo de la importancia de los valores familiares, mostraba fotos de su esposa e hija, contaba cómo le gustaba pasar tiempo con sus seres queridos. «La familia es la base de todo», decía a los periodistas. «Sin una familia sólida es imposible construir un negocio exitoso. Mi esposa Soledad es mi apoyo, y mi hija Alina es el sentido de mi vida». Soledad creía cada una de sus palabras. Se conocieron en una exposición de arte contemporáneo y comenzaron a salir. Soledad estudiaba filología, y Román ya era un ingeniero exitoso. Después de la boda, hace 18 años, Soledad se dedicó a la familia. Dio a luz a Alina, se ocupó del hogar, ayudó a su marido en el negocio, controlaba el papeleo, se comunicaba con los clientes. «Atención pasajeros del vuelo IB-271 a Bangkok», sonó por el altavoz. «Se inicia el embarque». Soledad tomó a Alina de la mano y se dirigieron hacia la puerta de embarque. En el bolso llevaba un regalo para Román, un caro reloj suizo Omega Seamaster. Soledad había visto cómo lo miraba en el escaparate de una joyería 2 meses atrás. Entonces él suspiró y dijo, «quizás algún día». Había gastado en el reloj 180,000 euros, casi todo su ahorro personal que había estado guardando durante 3 años, apartándolo del dinero para gastos domésticos. Pero por la felicidad de su marido estaba dispuesta a todo. Alina siguió a su madre en silencio. En los últimos meses la chica se había vuelto aún más reservada de lo habitual. Soledad lo atribuía a la adolescencia, pero a veces captaba miradas extrañas e inquisitivas de su hija. Alina parecía estar analizando algo, calculando, pero nunca compartía sus pensamientos. La chica realmente era inusual. A los 12 años ya creaba sitios web simples, a los 13 dominó los fundamentos de la programación, a los 14 comenzó a estudiar análisis de datos. Los profesores del colegio decían que Alina tenía habilidades fenomenales para las matemáticas y la informática. Resolvía fácilmente problemas que a otros les costaban trabajo, ganaba todas las olimpiadas y aún así se mantenía modesta, nunca se destacaba entre sus compañeros de clase. El vuelo duró una eternidad. 12 horas con escala en Dubái. Alina pasó la mayor parte del tiempo en el portátil, escribiendo algo, estudiando diagramas y gráficos. Soledad intentó varias veces mirar por encima del hombro de su hija, pero Alina giraba discretamente la pantalla para que su madre no viera nada. «¿Qué estás haciendo, querida?», preguntó Soledad. «Preparando un regalo para papá», respondió Alina sin apartar los ojos de la pantalla. «Una sorpresa». «¿Qué regalo?». «Ya verás, mamá. Creo que será muy educativo».
Había algo frío en la voz de su hija que hizo que Soledad se pusiera alerta. Pero el avión entró en una zona de turbulencias y sus pensamientos se desviaron hacia otra cosa. Soledad durmió, soñando con cómo pasaría una semana con su amado marido en la isla tropical. Se imaginaba cómo caminarían por la playa, cenarían a la luz de las velas, se bañarían en el océano. La última vez que habían descansado juntos fue hace 2 años, en Málaga. Desde entonces Román estaba constantemente ocupado con el trabajo, viajaba en viajes de negocios, se reunía con clientes. Después de terminar este proyecto definitivamente iremos a algún lugar, prometía. Pero aparecían nuevos proyectos uno tras otro. Mamá, llamó suavemente a Lina cuando el avión comenzó el descenso sobre Bangkok. ¿Estás segura de que sabes la dirección de la villa? Por supuesto, querida. Papá envió fotos y un mapa detallado. Un lugar hermoso, justo al lado del océano. Dijo que la alquiló especialmente para nuestras vacaciones familiares. Alina volvió a presionar algo en el teclado y cerró lentamente el portátil. En su rostro había una extraña mezcla de determinación y tristeza. Mamá, pase lo que pase, recuerda que te quiero mucho, dijo inesperadamente. Alina, ¿qué son esas palabras tan extrañas? ¿Qué va a pasar? Nada, mamá. Solo. Así. El taxi desde el aeropuerto hasta la villa tomó cerca de 1 hora. El conductor, un tailandés sonriente llamado Somchai, contaba en inglés sobre las atracciones locales, mostraba templos y mercados. Soledad admiró todo el camino los paisajes de Tailandia, palmeras, templos, arquitectura exótica. El aire era húmedo y cálido, olía a flores y especias. Era su primera visita a Asia, y todo parecía sorprendente y nuevo. Alina guardaba silencio, revisando periódicamente el teléfono. En la pantalla aparecían algunas notificaciones, pero la chica las cerraba rápidamente. Señora, su marido es muy buena persona, dijo Somchai en inglés. Lleva alquilando esta villa 1 semana. Yo lo traje. Alina se tensó y miró atentamente al conductor. El rostro de Alina se volvió pétreo. Soledad no entendió nada de la conversación en inglés, pero sintió que su hija estaba preocupada. ¿De qué hablaron? Preguntó. De nada importante, mamá, respondió Alina. El conductor contaba sobre las costumbres locales. La villa resultó ser aún más hermosa que en las fotos. Un edificio de 2 plantas con paredes blancas y techo de tejas rojas, rodeado de vegetación tropical. Alrededor crecían palmeras, hibiscos y orquídeas. Una pequeña piscina brillaba al sol y detrás se veía el océano. El lugar realmente era paradisíaco. Soledad sintió una oleada de felicidad, que romántico había elegido Román el lugar para sus vacaciones. Ya se imaginaba cómo desayunarían en la terraza, admirando el océano. Papá estará tan contento de vernos, susurró. Sí, mamá, respondió suavemente Alina. Definitivamente se sorprenderá. Entraron al fresco vestíbulo. La villa estaba amueblada con gusto, muebles de madera de teca, cortinas de seda, cuadros con colorido local. En el aire flotaba el aroma del jazmín y un ligero olor a perfume masculino que Soledad conocía, era la colonia favorita de Román. En la mesa de centro había documentos en inglés y tailandés, contrato de alquiler de la villa, folletos turísticos, mapas de la isla. Al lado había 2 copas de vino vacías y una botella vacía de champán francés Moet Chandon. Parece que papá recibió clientes aquí, dijo Soledad, recogiendo las copas. Ya sabes cómo le gusta impresionar a los socios. Alina no respondió nada, solo apretó los labios. En la casa reinaba el silencio, solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el ruido de las olas del océano tras la ventana. Soledad subió al segundo piso, donde debía estar el dormitorio principal. Alina la siguió, sosteniendo en las manos el teléfono encendido. En los escalones de la escalera había zapatos de mujer de tacón alto, rojos, elegantes, talla 37. Soledad los levantó y los examinó atentamente. Los zapatos eran caros, italianos, pero ella nunca había usado unos así. Ella calzaba talla 39. Extraño,
murmuró. ¿De dónde salieron estos zapatos de mujer? Mamá, dijo suavemente Alina, tal vez no debería subir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo. Creo que sería mejor que primero llamáramos a papá y le avisáramos de nuestra llegada. Pero Soledad ya estaba subiendo la escalera. En el pasillo del piso había más cosas, una blusa de mujer de seda, vaqueros masculinos que reconoció como pertenecientes a Román. El corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando aquí? La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Soledad la empujó y se quedó paralizada. En la enorme cama bajo una sábana blanca como la nieve dormía Román con los brazos extendidos. Su torso estaba desnudo, el cabello despeinado. Y en el borde de la cama, en un pijama de seda color verde mar, estaba sentada una mujer con el cabello oscuro despeinado. A esa sí la conocía desde la infancia. Su hermana menor Carmen. El tiempo se detuvo. Soledad sintió como la tierra se alejaba bajo sus pies, como el aire abandonaba sus pulmones. El corazón latía enloquecido, la cabeza zumbaba, había un pitido en los oídos. 18 años de matrimonio, confianza, amor, planes comunes, sueños, todo se derrumbó en un segundo. Y no con una extraña, sino con su propia hermana. Carmen se volteó al oír los pasos y palideció como un papel. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de Soledad, se abrieron de horror. Sole. Susurró perdida. Román se despertó por la voz y se incorporó en la cama. Al ver a su esposa, abrió la boca pero no pronunció ni una palabra. Su rostro expresaba shock. Mamá, vámonos, dijo suavemente Alina, tomando a Soledad de la mano. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Soledad no podía moverse. Las piernas parecían pegadas al suelo. En la cabeza se sucedían fragmentos de recuerdos, como Carmen venía de visita, como jugaba con Alina, como celebraban juntas las fiestas familiares. Como Román bromeaba con ella, la llamaba hermanita. Como Carmen consolaba a Soledad cuando ésta se quejaba de lo ocupado que estaba su marido. Sole, esto no es lo que piensas, comenzó Román, tapándose con la sábana. Podemos explicarlo todo. ¿Explicar? La voz de Soledad era ronca. ¿Qué exactamente pueden explicar? ¿Cómo mi hermana apareció en la cama con mi marido? Sole, perdón, lloró Carmen. Pasó sin más, no lo planeamos. ¿Sin más? Soledad sintió como la ira rugía dentro de ella. ¿Volaste a Tailandia por casualidad? ¿Llegaste a esta cama por casualidad? Mamá, insistió Alina. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Soledad se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Alina corrió tras ella. Salieron de la villa, y Soledad pidió un taxi con manos temblorosas. Hotel. Cualquier hotel. Decía entrecortadamente al conductor. En el coche se echó a llorar. Alina abrazó a su madre y le acarició el cabello, sin decir una palabra. Su rostro era severo y decidido. Cuando llegaron al hotel y se instalaron en la habitación, Soledad aún no podía creer lo que había pasado. Se sentó en la cama y miró a un punto fijo. Mamita, no te preocupes, susurró su hija al oído. Ya castigué a papá. Soledad levantó los ojos llorosos hacia su hija. ¿Qué quieres decir? Pero Alina solo sonrió enigmáticamente y abrió el portátil. Para entender lo que quería decir Alina, había que retroceder 4 meses atrás, a Madrid. Entonces la chica de 15 años pasaba las vacaciones con su abuelo Pablo Delgado, padre de Soledad y Carmen. Pablo era un hombre inusual. A sus 65 años parecía de 50, en forma, con ojos vivos y cabello canoso que llevaba con un corte moderno. Toda la vida había trabajado como programador en una gran empresa de TI, conservó la mente aguda y la pasión por las tecnologías. Hace 10 años se divorció de la abuela de Alina. Después de jubilarse, no perdió el interés por las novedades, al contrario, se sumergió en el estudio de programas y aplicaciones modernas. Alina, ven aquí, la llamó a su nieta, que se aburría en la cocina hojeando un libro de álgebra. Te voy a mostrar algo interesante. La chica pasó a su despacho,
una habitación espaciosa en el piso de 3 habitaciones, llena de computadoras, monitores y varios dispositivos técnicos. En la mesa había 4 portátiles de diferentes marcas, cada uno para tareas determinadas. En las paredes colgaban diplomas, certificados de cursos de perfeccionamiento, fotos de conferencias de ti. Abuelo, ¿para qué necesitas tantas computadoras?, preguntó Alina, acomodándose en una cómoda silla al lado. Ya estás jubilado. Verás, querida, en el mundo moderno la información es poder, explicó Pablo, abriendo uno de los portátiles. Y quien sabe manejarla, puede hacer mucho. Ayudar a la gente, resolver problemas complejos, crear cosas útiles. Le mostró la pantalla con múltiples ventanas y programas. Alina vio gráficos complejos, tablas con datos, diagramas. ¿Qué es esto, abuelo? Programas para analizar grandes masas de datos, crear sistemas inteligentes, desarrollar aplicaciones útiles. Asesoro a empresas jóvenes de ti, les ayudo a crear programas para medicina, educación, ecología, sonrió. Saber cómo funciona esto es muy importante en nuestro tiempo. Pablo le mostró a su nieta un proyecto en el que había trabajado los últimos 6 meses, un sistema para detectar tempranamente epidemias. El programa analizaba datos públicos sobre enfermedades, búsquedas de la gente en motores de búsqueda, información de sitios médicos y podía predecir brotes de enfermedades varias semanas antes que las estadísticas oficiales. Imagínate, decía el abuelo con entusiasmo, tal sistema ya ayudó a prevenir 3 epidemias locales de gripe en las afueras de Madrid. Los médicos recibieron la advertencia con anticipación y pudieron prepararse. Alina escuchaba atentamente. Siempre había tenido talento para las ciencias exactas, pero la programación la fascinaba especialmente. En el colegio se consideraba la mejor en matemáticas e informática, pero en casa casi no contaba sobre sus éxitos. ¿Puedes enseñarme?, preguntó. Por supuesto, pero con una condición: usarás estos conocimientos solo para el bien de la gente. La programación es una fuerza enorme y hay que manejarla responsablemente. Los siguientes fines de semana Alina los pasó otra vez con el abuelo. Pablo comenzó con lo básico, mostró cómo funcionan los programas, cómo interactúan con el sistema operativo, cómo recopilar y analizar información. Verás, explicaba, la programación es como un constructor, solo que mucho más poderoso. Puedes construir lo que sea, un juego que desarrolle el pensamiento de los niños, un programa para ayudar a los médicos en el diagnóstico, un sistema para aprender idiomas, una aplicación para ahorrar energía. El abuelo contó sobre sus proyectos de juventud. En los 80 creaba programas para gestión de producción, en los 90 sistemas bancarios, en los 2000 plataformas educativas. Cada proyecto resolvía problemas concretos de las personas. ¿Y si alguien se comporta deshonestamente?, preguntó Alina. ¿Se puede usar la programación para desenmascararlo? Pablo miró seriamente a su nieta. Entonces estos conocimientos pueden ayudar a restablecer la justicia, pero solo por medios legales, respondió. Recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad. No se puede violar la privacidad de las personas, hackear cuentas ajenas, robar información. Pero se puede analizar lo que la gente publica por sí misma. En un mes Alina dominó los principios básicos. El abuelo era un excelente maestro, paciente pero exigente. Enseñó a su nieta no solo el lado técnico, sino también la ética. Nunca uses estas habilidades para hacer daño a personas inocentes, advertía. Pero si te enfrentas a injusticia, engaño, traición, entonces puedes aplicar tus conocimientos para restablecer la verdad. Gradualmente Alina se convirtió en una verdadera joven programadora. Pero lo más importante, el abuelo le enseñó a ser ética y actuar siempre dentro de la ley. Recuerda, decía Pablo, el mejor programador es aquel que crea tecnologías para el bien, no para el mal. Todo este tiempo Alina notaba rarezas en el comportamiento de su padre. Román comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo, constantemente escribía mensajes en el teléfono, a veces salía a hablar al balcón, cerrando la puerta. Le aparecieron nuevos hábitos, comenzó a cuidar más su aspecto, empezó a ir al gimnasio 4 veces por semana en lugar de 2.
Su madre parecía no darse cuenta, pero Alina era una chica observadora. Veía cómo su padre escondía el teléfono cuando alguien entraba en la habitación, cómo cerraba rápidamente pestañas en el navegador, cómo se ponía nervioso cuando Soledad preguntaba sobre sus planes. Especialmente sospechoso le pareció a Alina el comportamiento de la tía Carmen. Antes venía de visita a menudo, charlaba con Soledad, preguntaba a su sobrina sobre el colegio. Pero en los últimos meses sus visitas se volvieron raras y tensas. Carmen evitaba mirar a los ojos de su hermana, hablaba poco, constantemente revisaba el teléfono. Una vez Alina notó cómo su padre dejó casualmente el teléfono en la mesa de la cocina cuando fue al baño. La pantalla aún no se había bloqueado, y la chica vio un mensaje abierto del contacto C.D. No puedo esperar a la cita de mañana. Echo de menos tus besos. Alina memorizó rápidamente este mensaje y se puso a pensar. C.D. Solo podía ser Carmen Delgado, la tía Carmen. La hermana de mamá. Otra vez escuchó casualmente cómo su padre hablaba suavemente por teléfono en el baño. Sole no sospecha nada. Sí, podremos ir a Tailandia. Le diré que es un viaje de trabajo. Tendremos una semana entera para nosotros. El corazón de Alina se encogió. Su padre engañaba a mamá. Y no con una extraña, sino con la tía Carmen. Su joven corazón se desgarraba de dolor por su madre, pero sabía que debía tener paciencia y verificar todo cuidadosamente. El abuelo le había enseñado que las acusaciones deben basarse en hechos, no en suposiciones. Los siguientes fines de semana Alina los pasó con el abuelo y le contó sobre sus sospechas, sin mencionar nombres. Abuelo, ¿qué hacer si una persona cercana se comporta deshonestamente? ¿Cómo se puede verificar esto sin violar las leyes? Pablo miró atentamente a su nieta. Verás, Alina, en nuestro tiempo las personas dejan muchas huellas digitales por sí mismas. Posts en redes sociales, fotos, comentarios, geolocalizaciones. Si analizas esta información abierta, puedes entender mucho. Le mostró programas para analizar datos públicos. Por ejemplo, si dos personas afirman que no se conocen, pero constantemente aparecen en los mismos lugares al mismo tiempo, esto puede decir mucho. O si alguien dice que trabaja hasta tarde, pero su geolocalización muestra un lugar completamente diferente. ¿Y esto es legal? Absolutamente. Analiza solo lo que las personas mismas han hecho público. Es como trabajo detectivesco, solo que usando tecnologías modernas. Y cuando su madre anunció que volaban a Tailandia como sorpresa para papá, Alina entendió, era hora de verificar sus sospechas. En el hotel de Bangkok, Soledad no podía reponerse. Estaba acostada en la cama mirando al techo e intentando comprender lo que había pasado. 18 años de vida resultaron ser una mentira. El marido en quien confiaba la había traicionado con su propia hermana. Todos los planes conjuntos, sueños sobre el futuro, recuerdos, todo estaba envenenado por este descubrimiento. Alina estaba sentada al lado con el portátil trabajando tranquilamente. Sus dedos corrían rápidamente por las teclas, en la pantalla aparecían ventanas con programas, gráficos, tablas. Alina, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que ya habías castigado a papá? Preguntó Soledad secándose las lágrimas. Su hija levantó los ojos de la pantalla. En su mirada había una determinación adulta que sorprendió a su madre. La chica de 15 años parecía una investigadora experimentada, lista para presentar resultados de una investigación. Mamá, hace tiempo que sabía sobre su relación, dijo suavemente Alina. El abuelo Pablo me enseñó programación y análisis de datos. Los últimos 2 meses estuve recopilando pruebas de la infidelidad de papá. Soledad se sentó en la cama, no creyendo lo que oía. ¿Qué? ¿Sabías? Noté rarezas en el comportamiento de papá y la tía Carmen. Él se volvió reservado, ella empezó a evitar nuestros encuentros familiares. Además, varias veces vi casualmente mensajes sospechosos y escuché conversaciones telefónicas. Alina giró el portátil hacia su madre. En la pantalla había un programa complejo con múltiples gráficos, mapas y diagramas. ¿Sabes cómo funcionan las tecnologías modernas?
Las personas constantemente dejan huellas digitales en Internet. Cada post en redes sociales, cada foto, cada check-in en cafés o restaurantes, todo esto crea un retrato de su vida. ¿Qué quieres decir? Alina abrió la primera sección de su análisis. Mamá, el abuelo me enseñó a crear programas para recopilar y analizar información pública. Programas legales que estudian solo lo que las personas publican en acceso abierto. Y analicé la actividad digital de papá y la tía Carmen de los últimos 4 meses. En la pantalla apareció un mapa de Madrid con múltiples puntos de colores. ¿Ves estos puntos rojos? Son lugares donde se registró papá en sus posts en redes sociales. Y los azules, donde estuvo la tía Carmen. Los puntos verdes, donde estuvieron al mismo tiempo. Soledad miraba el mapa con horror. Había muchos puntos verdes, restaurantes, cafés, centros comerciales, incluso el gimnasio. Dios mío. Realmente se encontraban constantemente. Esto no es todo, continuó Alina, cambiando al siguiente gráfico. Aquí está el análisis temporal de su actividad en Internet. Papá decía que trabajaba hasta tarde, pero sus últimos posts en redes sociales no fueron hechos desde la oficina. Y la tía Carmen supuestamente iba al gimnasio, pero su geolocalización mostraba restaurantes y cafés. Soledad sentía como todo ardía por dentro de vergüenza y ofensa. Resultaba que todo Madrid podía ver que su marido la engañaba y ella no se daba cuenta de nada. Y aquí está lo más interesante, Alina abrió otra ventana. Análisis de sus interacciones en redes sociales. Daban like a los posts del otro en promedio 2 minutos después de la publicación. Comentaban con insinuaciones veladas. Posteaban fotos de los mismos lugares con diferencia de pocos minutos. ¿Y todo esto estaba en acceso público? Sí, mamá. Pensaron que si no se hacían selfies juntos, nadie entendería nada. Pero la criminalística digital es una ciencia exacta. Todos sus encuentros, todas las insinuaciones, todo el horario, se puede reconstruir por migajas de información digital. Alina mostró varios gráficos más. Uno mostraba la frecuencia de sus mensajes entre ellos en diferentes horas del día, otro la correlación de su estado de ánimo por la tonalidad de los posts, un tercero las estadísticas de su aparición en las mismas localizaciones. Las matemáticas no mienten, mamá. La probabilidad de que se encontraran casualmente es menor al 0,001%. Es una regularidad estadísticamente probada. Soledad movía la cabeza. Su hija se había convertido en una verdadera detective, usando tecnologías de las que ella ni sospechaba. Alina, ¿qué vas a hacer con esta información? Su hija abrió otro programa, un sistema para crear presentaciones y envío masivo. Creé un informe analítico detallado sobre su relación secreta. Científicamente fundamentado, con gráficos, estadísticas, mapas. Mañana por la mañana este informe será enviado a todos sus amigos, colegas y conocidos. Alina, no puedes. Mamá, no estoy robando información ajena ni hackeando cuentas. Sistematizo lo que ellos mismos publicaron en Internet. Es como una investigación periodística, solo que usando Big Data y Machine Learning. Soledad guardó silencio. Parte de ella estaba conmocionada por los planes de su hija, pero otra parte, la que ardía de ofensa y humillación, entendía la justicia de tal enfoque. ¿Cómo exactamente vas a hacerlo?, preguntó. Alina sonrió con la sonrisa fría de una investigadora. Tengo un programa para envío automático. Mañana, a las 8 de la mañana hora de Madrid, cuando todos revisen el correo antes del trabajo, enviaré el análisis científico de su comportamiento a todos los contactos de sus amigos abiertos en redes sociales. ¿Y cómo obtuviste esos contactos? Mamá, las listas de amigos en la mayoría de redes sociales están abiertas para visualización. Creé un programa crawler que recopila esta información pública y forma bases de datos. Todo absolutamente legal y ético. Alina mostró a su madre la versión final de su informe. Era un documento profesionalmente elaborado de 30 páginas con el título Análisis Digital de Conexiones Sociales Ocultas, Estudio de Caso de Traición Familiar. En la introducción se explicaba la metodología de investigación. Luego iban las secciones,
análisis de geolocalización, correlación temporal de actividad, análisis de interacciones sociales, tonalidad de comunicaciones, conclusiones estadísticas. Al final había apéndices con datos originales y código de programación. Esto es un verdadero trabajo científico, dijo Soledad con asombro. El abuelo me enseñó que cualquier afirmación seria debe estar respaldada por datos. No acuso a papá y la tía Carmen de infidelidad, simplemente proporciono hechos y permito que la gente saque sus propias conclusiones. Soledad movió la cabeza. Su hija de 15 años planeaba un desenmascaramiento tecnológico con el cálculo frío de una científica. Alina, ¿estás segura? Es tu padre. Mamá, dijo seriamente la chica, el parentesco biológico no justifica la traición. Román Cortina hizo su elección cuando comenzó a engañarte con tu hermana. Ahora recibirá las consecuencias de sus acciones. Soledad abrazó a su hija. En ese momento entendió que Alina ya no era una niña desde hacía tiempo. La traición del padre la había hecho madurar antes de tiempo y convertirse en una personalidad fuerte e independiente. ¿Qué pasará después?, preguntó Soledad. Después volveremos a Madrid. Tú pedirás el divorcio y obtendrás todo lo que te corresponde por ley. Mi informe será una excelente prueba de infidelidad para el tribunal. ¿Y dónde viviremos? El abuelo Pablo hace tiempo que nos invitó a Alemania. Se mudó allí hace medio año por invitación de su viejo amigo, ¿recuerdas que lo contó? El abuelo tiene un conocido, Friedrich Schmidt, es viudo, trabaja como ingeniero en BMW. El abuelo dice que es una persona muy honorable. Soledad reflexionó. Realmente recordaba los relatos de su padre sobre la mudanza a Alemania. Pablo había recibido una invitación de su amigo de la infancia Friedrich, con quien se escribía desde hacía muchos años. Friedrich le propuso mudarse a Múnich y trabajar como consultor en empresas alemanas de TI. Lo has pensado todo, dijo con admiración. El abuelo no solo me enseñó programación, mamá. Me enseñó planificación estratégica, análisis sistémico, pronóstico a largo plazo. Esta situación requiere una solución integral. El teléfono de Soledad sonó. En la pantalla apareció el nombre Román. Alina miró a su madre. No contestes todavía. Que se preocupe y reflexione sobre sus actos. Soledad rechazó la llamada. En un minuto llegó un mensaje. Sole, por favor, escúchame. Todo esto no es lo que parece. Podemos discutirlo todo. Táctica manipulativa clásica, comentó Alina. No es lo que parece. Interesante cómo explicará estar en la cama con tu hermana. Soledad sonrió por primera vez en varias horas. Su hija tenía razón, ¿qué explicaciones podía haber? Llegó otro mensaje de Román. Alina, responde a papá. Necesitamos hablar como familia. Alina tomó el teléfono de su madre y escribió rápidamente una respuesta, datos recopilados. Análisis completado. Los resultados se publicarán mañana a las 8 horas de Madrid. Con respeto, su hija analista. Alina. Exclamó Soledad. ¿Qué? No mentí. Los resultados realmente se publicarán. En unos minutos el teléfono se llenó de llamadas de Román, pero no contestaron. Mamá, acuéstate, dijo Alina. Mañana tendremos un día muy interesante. Y yo mientras tanto haré una verificación final del sistema de envío. Soledad se acostó, pero no podía dormir. En la cabeza daban vueltas pensamientos sobre la traición, el futuro, cómo vivir ahora. Y al lado su hija tecleaba suavemente, preparando la venganza tecnológica para el marido infiel y la hermana traidora. Tras la ventana rugía el océano tropical, pero Soledad no lo escuchaba. Pensaba en que mañana su vida cambiaría para siempre. La mañana en Madrid resultó gris y lluviosa. Román despertó en el hotel. Después del escándalo con su esposa no se atrevió a quedarse en la villa con Carmen. La chica se fue a su hotel, y acordaron encontrarse por la mañana para discutir cómo salir de la crisis. En ese momento, exactamente a las 7:30 de la mañana hora de Madrid, Alina estaba sentada en la habitación del hotel en Bangkok frente al portátil. Soledad dormía bajo efecto de un calmante. Ha llegado la hora,
susurró Alina y presionó el botón necesario. Se lanzó el envío. El programa comenzó a funcionar. En la pantalla aparecieron líneas con direcciones de correo electrónico, estados de entrega, contadores de mensajes enviados. El primer envío fue para colegas y socios comerciales de Román, 247 direcciones. Era una presentación detallada titulada Expertise Digital, Análisis de conexiones ocultas en el entorno empresarial. En ella había mapas de Madrid con puntos marcados de encuentros, gráficos de actividad temporal, tablas estadísticas. 5 minutos después, una presentación similar pero ampliada fue enviada a todos los conocidos de Carmen, 156 direcciones. Alina añadió al análisis principal secciones adicionales, patrones psicológicos de comportamiento, análisis sociométrico de comunicaciones, modelo predictivo de desarrollo de relaciones. A las 8 en punto comenzó la tercera ola, envío a amigos de la familia y parientes. 89 direcciones recibieron el informe completo con la conclusión, basándose en el análisis de 1.247 unidades de datos recopilados de fuentes abiertas durante el periodo del 15 de marzo al 12 de julio, se establece la existencia de contactos ocultos sistemáticos entre los sujetos de investigación. La firma de cada envío era estrictamente científica, resultados de investigación independiente de conexiones sociales. Metodología basada en análisis de Big Data. Todos los datos originales obtenidos de fuentes de acceso público. Investigación realizada por A. R. Cortina, 15 años, estudiante de 10º grado, afición, criminalística digital. La reacción no se hizo esperar. Román justamente desayunaba en el restaurante del hotel, leyendo noticias en la tableta, cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar con llamadas y notificaciones. El primero en llamar fue su socio comercial y mejor amigo, Sergio Gallardo. «Roma, ¿viste lo que envió tu hija?» La voz de Sergio tenía una mezcla de shock y admiración. «¿Qué pasó? Revisa el correo electrónico inmediatamente. Y prepárate para la sorpresa». Román abrió el correo y encontró una carta de Alina con el tema resultados de investigación. Al estudiar la presentación, se quedó helado. Su hija había demostrado su infidelidad con precisión matemática y rigor científico, usando solo información públicamente disponible. El documento estaba elaborado como un verdadero trabajo científico, con resumen, introducción, descripción de metodología, resultados, conclusiones y lista de fuentes utilizadas. Alina incluso incluyó una sección limitaciones de la investigación y recomendaciones para futuras investigaciones. Bajo la carta ya comenzaron a llegar respuestas de los destinatarios. Román, impresionado por el profesionalismo de su hija. Tal análisis de datos merece publicación en una revista científica. Escribía un profesor de la Universidad Técnica con quien Román colaboraba. Alina es un genio. Pero tú, Román, deberías avergonzarte, añadía un viejo amigo. Pobre Soledad. Román, ¿cómo pudiste? Se indignaba la vecina. Excelente trabajo. Mostraré esta presentación a mis estudiantes como ejemplo de aplicación práctica de análisis de Big Data, escribía el decano de la Facultad de Informática. En pánico, Román llamó a Carmen. Carmen, ¿viste? Lo veo. Gritaba histéricamente por el teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Cómo averiguó todo esto? ¿Nos estuvo siguiendo? No, peor. Analizó todos nuestros posts, fotos, comentarios en redes sociales. Alina sabe programar, creó algún tipo de sistema analítico. ¿Qué? ¿Tu hija? Pero si solo tiene 15 años. Aprendió con su abuelo. Pablo es programador con 40 años de experiencia. Carmen sollozó por el teléfono. Su correo también estaba inundado de mensajes. Pero a diferencia de las cartas comerciales que recibía Román, a ella le escribían amigas, parientes, colegas, y todos expresaban condena o asombro. Carmen, no puedo creerlo. ¿Cómo pudiste traicionar a tu hermana? Escribía su mejor amiga. Alina es genial. Escribir tal trabajo científico a los 15 años. Se admiraba una prima. Carmen,
Su comportamiento es indigno de un empleado de nuestra empresa, escribía severamente el jefe. Román, ¿qué hacemos? Me van a despedir hoy mismo. ¿Y a ti? Tus clientes ven esto. Y efectivamente, el teléfono de Román no paraba de sonar. Llamaban socios, clientes, empleados. Su empresa constructora trabajaba principalmente con clientes familiares, construía chalets para personas que valoraban el estatus de familia. Y ahora todos veían hechos científicamente probados de que el mismo dueño de la empresa traicionaba sistemáticamente a su propia familia. Román, dijo el cliente más grande, la familia Andrade, que había encargado un chalet por 35 millones de euros, nos vemos obligados a rescindir el contrato. Después de estudiar la investigación de su hija, no podemos confiar la construcción de una casa familiar a una persona que destruye su propia familia. Pero esto es vida privada. Román, usted mismo en entrevistas hablaba de la importancia de los valores familiares. Elegimos su empresa precisamente por eso. Y ahora resulta que era mentira. Uno tras otro llamaban clientes y rechazaban los servicios. Al mediodía Román había perdido pedidos por un total de 97 millones de euros. Pero lo peor no era el lado financiero, sino la reacción del entorno. Los colegas lo miraban con una mezcla de condena y admiración por las habilidades tecnológicas de su hija. Román, tu Alina es simplemente un genio. Decían. ¿Qué análisis de datos? Pero tu comportamiento. Carmen, que había regresado a Madrid, mientras tanto estaba sentada en su oficina en el concesionario de autos e intentaba fingir que no había pasado nada. Pero los colegas la miraban con condena, y los compradores que la reconocieron por la foto de la presentación se negaron a trabajar con ella. En el descanso del almuerzo el jefe la llamó a su despacho. Carmen, dijo mostrando la presentación impresa de Alina, su comportamiento es incompatible con la imagen de nuestra empresa. Vendemos automóviles familiares a gente familiar. ¿Y usted? Usted destruye familias. Esto es asunto personal de cada uno, intentó defenderse Carmen. No cuando toda la ciudad lo sabe gracias al análisis científico que ya se extendió por todo Internet. Los clientes se niegan a trabajar con usted. Aquí está su liquidación. Adiós. Al anochecer la presentación de Alina se había extendido por todo Internet. La reposteaban en redes sociales, la discutían en foros, la analizaban en blogs sobre tecnologías. El hashtag #Justicia Digital se convirtió en tendencia del día. Miren cómo se debe hacer. No hackeó a nadie, no robó nada, simplemente analizó información abierta. Escribían usuarios. Esto es el futuro. Tecnologías al servicio de la justicia. 15 años y ya tal analista. A estos niños hay que admitirlos en las mejores universidades técnicas sin exámenes. Pobre mamá, pero qué hija tan inteligente. Román intentó refutar de alguna manera el análisis, contratando un consultor de TI. Pero el especialista solo se encogió de hombros. Román, la metodología es impecable. Los datos son verificables. Las estadísticas son irrefutables. Su hija realizó un trabajo de nivel de tesis doctoral. Refutar esto es imposible, solo se puede reconocer la precisión del análisis. Al final del día la historia llegó a las noticias nacionales. Los periodistas se pusieron en contacto con expertos en análisis de datos, y estos confirmaron el altísimo nivel profesional del trabajo de Alina. Este es un ejemplo sobresaliente de aplicación de criminalística digital en situaciones domésticas, declaró el analista de datos principal de la Universidad Complutense. La chica usó métodos avanzados que se aplican en investigaciones científicas serias. Papá, sonó la voz infantil tranquila cuando Román contestó la llamada. Alina. Hijita, ¿qué has hecho? Realicé una investigación científica y compartí los resultados con las personas interesadas, dijo fríamente la chica. Tú y la tía Carmen traicionaron a mamá. A mí. A nuestra familia. Ahora la sociedad está informada de esto basándose en datos objetivos. Alina, puedo explicarlo todo. No hay nada que explicar. Las cifras no mienten, los hechos hablan por sí solos. Mamá y yo volamos mañana a Madrid.
Nos veremos en el tribunal, donde mi análisis se convertirá en prueba material. Pero tú eres mi hija. Soy hija de la mujer que ustedes traicionaron. El parentesco biológico no cancela la responsabilidad moral. Adiós, señor Román. Y colgó, dejando al padre en completa desesperación ante la justicia digital que había organizado su propia hija de 15 años. Al regresar a Madrid 2 días después, Soledad se sintió como en otro mundo. La historia del desenmascaramiento digital de Alina se había convertido en el tema principal de discusión no solo en su círculo, sino mucho más allá. En el aeropuerto de Barajas las esperaban periodistas. Alguien fotografió a Alina con el portátil en las manos, y esta foto se convirtió en símbolo de la nueva generación, niños prodigio que saben defender la justicia con ayuda de tecnologías. Alina, cuéntanos, ¿cómo aprendiste un análisis de datos tan complejo? Preguntaban los reporteros. Mi abuelo, Pablo Delgado, me enseñó los fundamentos. Pero lo principal es el deseo de encontrar la verdad, respondía tranquilamente la chica. Las tecnologías deben servir a la justicia. Soledad inmediatamente se dirigió a un abogado. Elena Vázquez, especialista en asuntos familiares con 20 años de experiencia, accedió a representar sus intereses después de estudiar el caso de Alina Cortina, como ya lo llamaban en círculos jurídicos. Tiene una situación única, dijo Elena, estudiando atentamente la presentación de Alina. La infidelidad de su marido está probada con métodos que habitualmente se usan en investigaciones corporativas y científicas. Este análisis de datos se puede usar como prueba material en el tribunal. ¿Y qué pasa con Alina? Ella recopiló información sobre personas. Analizó exclusivamente datos públicamente disponibles, usando sus propios programas y métodos científicos. Esto es absolutamente legal. Además, su trabajo recibió reconocimiento de expertos. El profesor del Instituto de Cibernética de Madrid ya propuso incluir su caso en el programa de estudios. Y efectivamente, la historia de la familia Cortina se discutía mucho más allá de Madrid. A Elena la llamaban joven investigadora genial, símbolo de la generación digital, futuro de la ciencia de datos. En internet aparecieron memes con su foto y leyendas como no se metan con nietas de programadores y Big Data al servicio de los valores familiares. Las principales universidades técnicas del país enviaron a Alina invitaciones a escuelas científicas de verano. El Instituto Politécnico de Madrid le propuso un lugar en un programa especial para niños dotados. Pero lo más importante, la historia se convirtió en ejemplo de cómo las tecnologías modernas pueden servir para restablecer la justicia en relaciones personales. Román intentó encontrarse con su esposa e hija, pero no accedían al contacto. Su negocio se desmoronaba ante sus ojos, los clientes masivamente rechazaban los servicios, los socios rompían contratos. La reputación fue destruida no por chismes o rumores, sino por hechos científicamente fundamentados que era imposible refutar. ¿Cómo se puede confiar la construcción de una casa familiar a una persona que destruyó su propia familia? Escribían en reseñas los ex clientes. Especialmente doloroso para Román era que muchos admiraban los talentos de su hija, condenando simultáneamente su comportamiento. Alina es el orgullo de España. Pero el padre. Tales comentarios se encontraban por todas partes. Carmen se encontró en una situación aún más complicada. Después del despido no podía encontrar nuevo trabajo, la historia de su infidelidad, confirmada por análisis digital, se hizo conocida por todas las agencias de personal de la ciudad. Los gerentes de recursos humanos la reconocían por la foto de la presentación de Alina. Disculpe, pero no podemos contratar a una persona con tal reputación, le decían en las entrevistas. Nuestra empresa valora su imagen. Los amigos se alejaban, los parientes condenaban. Incluso en redes sociales su perfil se convirtió en objeto de estudio, la gente analizaba sus posts antiguos, intentando encontrar confirmaciones adicionales de las conclusiones de Alina. Especialmente difícil vivía la situación la madre de las chicas, Valentina. La mujer de 60 años llamó a ambas hijas a su casa una semana después de su regreso de Tailandia. ¿Cómo pudieron hacerle esto a Sole? Lloraba la anciana, sentada en su pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Soledad,
tú eres esposa y madre. ¿Y tú, Carmen, cómo te atreviste a traicionar a tu hermana? Carmen estaba sentada con la cabeza baja y callaba. Soledad se mantenía con dignidad, pero se veía que lo ocurrido le había costado mucho. Mamá, yo no tengo la culpa de nada. Fueron ellos quienes me traicionaron, dijo tranquilamente Soledad. Pero el escándalo para todo el país. Alina deshonró al padre ante todo el mundo. Alina simplemente analizó información pública y compartió hechos científicos, respondió firmemente Soledad. Y le agradezco por la verdad. Es mejor conocer la verdad amarga que vivir en una mentira dulce. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir? Comenzaremos una nueva vida, mamá. Una vida honesta. Valentina miró a su hija menor. ¿Y tú, Carmen, qué dices? Carmen levantó los ojos llorosos. No sé cómo pasó, mamá. Román era tan convincente, decía que no amaba a Sole, que vivían solo por Alina. Le creí. Soy tan tonta. No eres tonta, Carmen, dijo Soledad, inesperadamente para sí misma. Eres joven, inexperta. Román es un hombre adulto, te engañó. Pero esto no justifica la traición. Mientras tanto, Román se movía entre abogados, intentando salvar de alguna manera la situación. Pero los juristas solo se encogían de hombros, técnicamente Alina no había violado ninguna ley. Además, sus métodos eran tan profesionales que varias firmas jurídicas ya se habían dirigido a ella con propuestas de colaboración. Su hija es un fenómeno, dijo uno de los mejores abogados de Madrid. Realizó una investigación al nivel de agencias detectivescas internacionales. Refutar sus conclusiones es imposible, queda solo reconocer su precisión. Carmen también se dirigió a juristas, pero la respuesta era la misma. Además, varios expertos declararon que el trabajo de Alina podría ser base para una tesis sobre criminalística digital. Mientras tanto, los medios de comunicación locales y nacionales continuaban cubriendo la historia. Los periodistas escribían sobre la generación digital Z que sabe defender la justicia, sobre cómo las tecnologías modernas cambian los enfoques de conflictos familiares. Invitaron a Alina a varios programas de televisión, pero educadamente rechazó. No busco fama, dijo en un comentario escrito. Mi objetivo era restablecer la justicia para mamá. Objetivo cumplido. Ahora queremos vivir tranquilamente. Román y Carmen se convirtieron en verdaderos parias en sus círculos sociales. En restaurantes los señalaban con el dedo, en tiendas los vendedores los reconocían por la foto de la presentación, viejos conocidos se cambiaban de acera. Una situación especialmente cómica ocurrió con Román en el gimnasio Titán, donde se ejercitaba desde hacía 5 años. El entrenador al verlo anunció a todo el gimnasio: «Atención. Hoy nos acompaña una verdadera celebridad. Román Cortina, ese mismo cuya infidelidad probó su hija genial con ayuda de análisis de Big Data. Démosle una ovación por su contribución involuntaria al desarrollo de la ciencia digital». Todo el gimnasio se rió y aplaudió. Alguien gritó: «¿Dónde está tu hija? Queremos conocer al joven genio». Román salió corriendo de allí bajo comentarios burlones y nunca más apareció en ese gimnasio. Carmen enfrentó una humillación similar en el salón de belleza dorado, donde era cliente habitual. La manicurista al reconocerla dijo en voz alta a las colegas: «Chicas, miren. Esta es esa Carmen, heroína de la investigación científica de la sobrina. Tal vez nosotras también deberíamos estudiar análisis de datos para verificar a las clientas en cuanto a escándalos familiares». Todas las visitantes del salón se voltearon y comenzaron a examinar a Carmen con curiosidad, como un exponente en un museo. Varias mujeres la reconocieron y comenzaron a susurrar entre ellas: «Sí, es ella. Vi su foto en esa presentación. ¿Cómo pudo traicionar a su hermana? Pero qué inteligente la hijita. Una verdadera detective». Carmen salió corriendo del salón sin esperar el procedimiento y nunca más volvió allí. Pero lo más terrible no era la condena pública, sino que su relación con Román también se resquebrajó. Bajo la presión del escándalo y la caída de la vida habitual comenzaron a culparse mutuamente. «Todo fue idea tuya», gritaba Carmen durante uno de los encuentros.
Tú propusiste ir a Tailandia. Tú decías que todo sería secreto. ¿Y quién estuvo de acuerdo? Respondía Román. ¿Quién fue la primera en coquetear en redes sociales, dejando todos esos comentarios que después analizó Alina? Tú dijiste que no amabas a Sole. Y tú dijiste que te irritaba su corrección. Prometiste que seríamos cuidadosos. Y fuimos cuidadosos. ¿Quién podía suponer que una chica de 15 años resultaría ser especialista en criminalística digital? Su romance, construido sobre traición y mentira, no resistió las primeras pruebas serias. Entendieron que en realidad no se amaban, los unía solo lo prohibido de la relación, la adrenalina del engaño y la novedad de sensaciones. Cuando estas ilusiones se derrumbaron bajo el peso de las consecuencias, resultó que no tenían nada que decirse. Román veía en Carmen la causa de la caída de su negocio, y Carmen lo culpaba por la destrucción de su reputación y carrera. Un mes después del regreso de Tailandia dejaron de comunicarse. Román se concentró en intentos de salvar los restos del negocio, y Carmen buscaba trabajo en otras ciudades donde no la conocieran. Pero Internet no olvida. La presentación de Alina se convirtió en ejemplo clásico de aplicación de análisis de datos en relaciones personales. La estudiaban en universidades, la citaban en trabajos científicos, la usaban como caso en cursos de ética digital. La historia de la familia Cortina entró en libros de texto como ejemplo de cómo las tecnologías modernas cambian las representaciones tradicionales sobre privacidad y justicia. El proceso de divorcio comenzó un mes después del regreso de Tailandia. Transcurrió rápida y dolorosamente para Román, pero justamente desde el punto de vista de la ley. La jueza del Tribunal Superior de Madrid, Lucía Casanova, estudió atentamente todos los materiales del caso, incluyendo la famosa presentación de Alina. Este es uno de los casos más inusuales en mi práctica, declaró en la primera sesión. La infidelidad de uno de los cónyuges está probada con métodos que habitualmente se usan en investigaciones científicas. El tribunal reconoce dicha investigación como prueba admisible, ya que se basa exclusivamente en información públicamente disponible. La opinión pública, la infidelidad científicamente probada, la hija menor de edad, todo estaba contra Román. Su abogado intentó cuestionar los métodos de Alina, pero la experticia confirmó la impecabilidad de su trabajo. Considerando el carácter de la infidelidad del demandado, confirmada por datos de análisis digital, anunció la jueza en la sesión final, el tribunal adjudica a la demandante la mitad de los bienes adquiridos en común, incluyendo el apartamento en el centro de Madrid, la casa de campo en las afueras y el 50% de las acciones de la empresa constructora Cortina y Asociados. Y pensión alimenticia para el mantenimiento de la hija menor. Román estaba sentado sombrío y abatido. En 3 meses se había transformado de empresario exitoso en paria, habiendo perdido familia y gran parte de su fortuna. Después de la sesión intentó acercarse a su hija en el pasillo del tribunal. «Alina, ¿puedo hablar contigo?». La chica, que en estos meses había madurado aún más y se había vuelto más segura de sí misma, lo miró con la mirada tranquila e inquisitiva de una investigadora. «No tenemos nada de qué hablar, señor Román. Alina, sé que actué mal, pero usted no simplemente actuó mal. Cometió un error sistémico que llevó al colapso de la estructura familiar. Traicionó a mamá, que confiaba en usted. Me obligó a los 15 años a ocuparme de criminalística digital en lugar de prepararme para los exámenes. ¿Puedo corregirme? Algunos sistemas no pueden restaurarse después de fallas críticas», respondió fríamente Alina, usando terminología informática. La confianza es una base de datos que es imposible restaurar después de un daño completo. Soledad tomó a su hija de la mano. «Vámonos, Alina. Necesitamos recoger los documentos y prepararnos para la nueva vida». Se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Román solo en el pasillo del tribunal, donde no hacía mucho se sentía un hombre seguro y exitoso. Esa misma noche Soledad habló por teléfono con su padre en Alemania. «Papá, el divorcio está formalizado. Estamos listas para la mudanza». «Estupendo, hija». Se alegró Pablo desde su nueva casa en las afueras de Múnich. Friedrich está esperando mucho conocerlas. Preparó habitaciones separadas, organizó una pasantía para Alina en el centro de investigación de BMW.
Dice que tales talentos hay que desarrollarlos en las mejores condiciones europeas. Soledad sonrió. En los últimos meses había pensado mucho sobre el futuro. A los 38 años empezar una nueva vida en otro país daba miedo, pero también era emocionante. Especialmente considerando que ahora tenía suficientes medios para una mudanza cómoda. Friedrich Schmidt era un viejo amigo de su padre. Un hombre de 50 años, viudo desde hace 3 años, trabajaba como ingeniero principal de seguridad en BMW. Según Pablo, era una persona buena y honesta que toda la vida se había interesado por la cultura y literatura rusas. Hablaba libremente español, leía a Tolstói y Dostoyevsky en original, estudiaba la historia de Rusia. «Alina, ¿no te opones a la mudanza?», preguntó Soledad a su hija. «Mamá, después de lo que pasó, no tengo nada que hacer aquí. Todos en el colegio, en la calle, en las tiendas conocen nuestra historia. Unos admiran mis habilidades técnicas, otros condenan por destruir la familia. Es mejor empezar con página limpia en un lugar donde valoren el enfoque científico de la vida. ¿Y tus investigaciones? Oh, esto es solo el comienzo». Se iluminaron los ojos de Alina. El abuelo prometió presentarme a los principales especialistas alemanes en análisis de datos. En Alemania está muy desarrollada la cultura de investigaciones científicas. Estudiaré Machine Learning, inteligencia artificial, creación de algoritmos éticos. Quién sabe, tal vez me convierta en una verdadera científica y ayude a la gente a resolver problemas complejos. Soledad abrazó a su hija. Alina la sorprendía cada día. A tan temprana edad había mostrado tal fuerza analítica y pensamiento estratégico que a muchos especialistas adultos les sería imposible. La venta de bienes inmuebles tomó un mes. El apartamento en el centro de Madrid que le correspondió a Soledad por decisión del tribunal se vendió por 35 millones de euros. La casa de campo en las afueras por otros 18 millones. Además, la participación en el negocio, que compró el socio comercial de Román, añadió otros 32 millones. En total, Soledad obtuvo una suma que aseguraba una vida próspera en Alemania y excelente educación para Alina. Román intentó contactar con ellas antes de la partida, pero Soledad cambió el número de teléfono y bloqueó todos los contactos. Ya no quería escuchar justificaciones y promesas. Carmen también llamó a través de conocidos comunes, pedía perdón, suplicaba un encuentro. Pero Soledad era inflexible, perdonar la traición de la hermana era más difícil que la infidelidad del marido. «Mamá, ¿crees que hacemos lo correcto?», preguntó Alina la última noche antes de la partida, cuando estaban sentadas en el apartamento vacío entre maletas. «Sabes, querida, a veces hay que tener valor para cambiar radicalmente la vida. Tu abuelo siempre decía, la vida es demasiado corta para gastarla en quienes no te valoran. ¿Y no te arrepientes de que publiqué los resultados del análisis?». Soledad reflexionó. Al principio estaba impactada por la escala de las consecuencias. Pero después entendí, si no fuera por ti, habría vivido años más en el engaño. Me salvaste de una vida falsa, usando tu mente y tecnologías modernas. El abuelo dijo que lo más importante en el trabajo científico es la honestidad y objetividad. Si los datos muestran un problema, hay que resolverlo, no ignorarlo. ¿Y resolviste el problema de nuestra familia? Identifiqué un error oculto en el sistema y lo eliminé, respondió seriamente Alina. Ahora viviremos en un sistema basado en datos honestos. Soledad se rió. Su hija siempre sabía encontrar analogías técnicas precisas para situaciones de la vida. En la última noche en Madrid casi no durmieron. Soledad revisaba fotos, documentos, cosas, 18 años de vida conjunta cabían en varias cajas. Todo lo demás resultó innecesario en la nueva vida. Alina trabajaba en la computadora, preparaba un nuevo proyecto de investigación para la Universidad Alemana. Planeaba crear un sistema de análisis ético de datos para prevenir conflictos familiares. Imagínate, mamá, decía, se puede crear un algoritmo que analice la compatibilidad de las personas antes de que se casen. No para espionaje, sino para mejor comprensión mutua. ¿Esto no será invasión de la vida privada? Al contrario, ayudará a la gente a ser más honesta entre sí.
Si los compañeros de antemano conocen sus diferencias en valores, objetivos, intereses, podrán discutirlo y tomar decisiones conscientes. En el aeropuerto de Barajas no miraron atrás. Román no impidió la salida de su hija del país. La nueva vida las esperaba en Alemania, junto a Pablo y su amigo Friedrich. Y atrás quedaban la traición, el dolor, las ilusiones destruidas y el triunfo de la justicia logrado con ayuda de la ciencia y tecnologías. El avión aterrizó en el aeropuerto de Múnich una soleada mañana de septiembre. Soledad miraba por la ventanilla los ordenados campos alemanes, las autopistas organizadas y las ciudades limpias, pensando que precisamente aquí comenzaría su nueva vida. Pablo las recibió en la sala de llegadas con una amplia sonrisa y un enorme ramo de flores. Junto a él estaba un hombre alto de unos 50 años con bondadosos ojos azules, barba canosa cuidada y una sonrisa que inmediatamente inspiraba confianza. Soledad, Alina. Las abrazó el abuelo. Bienvenidas a Alemania. Y este es Friedrich Schmidt, mi mejor amigo y ahora su amigo también. Friedrich galantemente besó la mano de Soledad y abrazó paternalmente a Alina. Bienvenidas a nuestro hogar, dijo en buen español con ligero acento alemán. Me alegra mucho conocer a la familia de Pablo. Especialmente a la joven genio de quien ya sabe todo el mundo. Alina lo miró sorprendida. ¿Todo el mundo? Sí, querida. Tu trabajo se convirtió en ejemplo clásico de aplicación de análisis de datos. Escriben sobre él en revistas científicas alemanas, lo estudian estudiantes de universidades técnicas. Eres famosa. La casa en las afueras de Múnich, en el tranquilo distrito de Grunwald, resultó ser una espaciosa construcción de 2 plantas en estilo bávaro tradicional con paredes blancas, balcones de madera y techo de tejas rojas. Alrededor crecía un jardín cuidado con manzanos, rosas y ordenados canteros con verduras. Esta es nuestra casa, dijo Pablo. Friedrich amablemente accedió a que vivamos aquí todos juntos. Tiene 5 habitaciones, y vive solo desde que murió su esposa. Esta casa es demasiado grande para una persona, añadió Friedrich. Y ahora aquí habrá una verdadera familia. Esto está bien. A Alina le destinaron una espaciosa habitación en el segundo piso con vista al jardín. Para su sorpresa, la habitación estaba equipada como un verdadero laboratorio de investigación, computadora nueva con 2 monitores, tabletas, equipo especial para análisis de datos y machine learning. Abuelo, esto es toda una estación científica. Se admiró la chica. Friedrich se esforzó, sonrió Pablo. Él es ingeniero de BMW, entiende de tecnologías. Dijo que talentos como el tuyo hay que desarrollarlos en las mejores condiciones. Me comuniqué con colegas del Centro de Investigación de BMW, añadió Friedrich. Están listos para ofrecerte una pasantía. Por supuesto, mediodía, para no interferir con los estudios. Pero podrás trabajar en proyectos reales con verdaderos científicos. A Soledad le tocó una hermosa habitación con vista a las estribaciones alpinas que se veían a lo lejos. La habitación estaba amueblada con gusto, muebles antiguos, cuadros con paisajes de Baviera, gran ventana con flores en el alféizar. ¿Esto es temporal?, preguntó a Friedrich. Esta es su casa, Soledad, respondió seriamente. Por el tiempo que quieran quedarse aquí. Pablo me contó por lo que pasaron. Merecen paz y felicidad. Las primeras semanas en Alemania pasaron como en un cuento. Soledad se inscribió en cursos intensivos de alemán en la escuela local para inmigrantes. La profesora, señora Müller, estaba impresionada por sus habilidades. Tiene excelente base, decía. Se ve que es una persona educada. En medio año hablará como alemana. Soledad también comenzó a estudiar particularidades de la cultura alemana, tradiciones, leyes. Friedrich pacientemente le explicaba sutilezas de la vida local, la llevaba por los alrededores, la presentaba a vecinos. En Alemania valoran mucho el orden, puntualidad y honestidad, contaba. Aquí se puede construir una vida estable y predecible. Esto es lo que necesitan después de todas las conmociones. Alina se sumergió de lleno en el estudio de nuevas tecnologías.
El abuelo la presentó a especialistas locales en datos que trabajaban en grandes empresas de TI y centros de investigación. La chica rápidamente dominó nuevos métodos de análisis de información y comenzó a trabajar en proyectos que parecían fantásticos. Alina, dijo una vez el Dr. Klaus Weber, jefe del Departamento de Inteligencia Artificial en BMW, trabajas al nivel de nuestros mejores aspirantes a doctorado. A tu edad esto es simplemente increíble. Quiero crear tecnologías que ayuden a la gente, respondió Alina. Mi primer proyecto me mostró qué fuerza tienen los datos. Esta fuerza hay que usarla para el bien. Friedrich a menudo conversaba con Soledad por las tardes, cuando paseaban por el jardín o se sentaban en la terraza con té. Contaba sobre su trabajo, sobre la vida en Alemania, preguntaba sobre España. Gradualmente Soledad entendía que ante ella había un hombre sorprendente, inteligente, bueno, con fino sentido del humor y profunda cultura interior. Soledad, dijo una vez por la noche, cuando admiraban la puesta del sol, me gustaría invitarla a cenar. Solo nosotros dos. Soledad se turbó. Después del divorcio aún no estaba lista para relaciones románticas. Friedrich, le agradezco mucho por todo, pero... Entiendo, sonrió suavemente. Solo como amigos. Sin obligaciones. Me agrada su compañía y me gustaría conocerla mejor. La cena en un acogedor restaurante bávaro pasó maravillosamente. Friedrich contaba sobre su trabajo en sistemas de seguridad de automóviles, sobre proyectos de creación de coches autónomos, sobre cómo las tecnologías cambian el mundo. Soledad compartía recuerdos de España, de su vida, de planes para el futuro. ¿Echa de menos a su esposa? Preguntó cuidadosamente Soledad. La echo de menos, respondió honestamente Friedrich. Greta era una mujer maravillosa. Vivimos juntos 22 años. Pero murió de cáncer hace 3 años, y entendí que la vida continúa. Greta no querría que me encerrara en la tristeza. ¿Cómo enfrentó la pérdida? El trabajo ayudó. Y los amigos, especialmente su padre. Pablo contó mucho sobre España, sobre ustedes y Alina. Sus relatos sobre la familia española, sobre la importancia de las personas cercanas me ayudaron a entender que la soledad no es la salida. Mientras tanto de España llegaban noticias que Alina seguía a través de programas especiales de monitoreo de Internet. Román finalmente se arruinó, sin clientes grandes su empresa constructora quebró medio año después del escándalo. Vendió los restos de propiedades, pagó deudas y se mudó a Valencia, donde consiguió trabajo como capataz ordinario en una construcción. Su historia era tan conocida que encontrar trabajo en su especialidad en Madrid resultó imposible. Carmen también dejó la capital. Se mudó a un pequeño pueblo en la provincia de Guadalajara, donde consiguió trabajo como vendedora en una tienda de electrónicos. Alquiló un apartamento de una habitación en las afueras e intentaba olvidar el pasado. Pero Internet no olvida, a veces nuevos conocidos la reconocían por esa misma presentación que aún se usaba como ejemplo en cursos universitarios. Mamá, ¿no les tienes lástima? Preguntó Alina cuando discutían las últimas noticias durante la cena familiar. Sabes, querida, les tengo lástima como personas que cometieron un error, respondió Soledad. Pero ellos mismos eligieron su camino. En la vida cada acción tiene consecuencias. El abuelo dice que en programación hay una ley, datos de entrada de mala calidad dan resultado de mala calidad, añadió Alina. Si introduces en el sistema mentira y traición, obtienes la salida correspondiente. ¿Introdujeron en su vida datos no éticos? Exactamente. Y obtuvieron el resultado lógico del trabajo del algoritmo de justicia. Friedrich escuchaba esta conversación con interés. Alina, razonas como una verdadera filósofa, dijo. Al final del primer año de vida en Alemania, Soledad hablaba libremente alemán, obtuvo permiso de residencia y consiguió trabajo como traductora en una gran empresa turística. Sus obligaciones incluían acompañar a turistas hispanohablantes por Baviera, traducir documentos y organizar programas culturales. El trabajo resultó fascinante, Soledad viajaba por castillos de Luis II, conducía excursiones por fábricas de cerveza, contaba sobre la historia de Múnich.
Los colegas eran amigables, la dirección valoraba su profesionalismo y conocimiento de la cultura española. Soledad nos trae muchos clientes nuevos, decía el director de la empresa, señor Baumann. Los turistas españoles confían en ella, se sienten cómodos. Friedrich se convirtió en su mejor amigo y mentor en la vida alemana. Pacientemente ayudaba con cuestiones burocráticas, explicaba particularidades de la mentalidad local, presentaba tradiciones de Baviera. Los fines de semana viajaban juntos de excursión, al castillo de Neuschwanstein, al lago Chiemsee, a las montañas de los Alpes. Soledad, dijo una vez por la noche, cuando estaban sentados en el jardín bajo las estrellas después de regresar de un viaje a Salzburgo, quiero confesarle algo. ¿Qué exactamente? Me enamoré de usted. Sé que es temprano para hablar de esto, pero no puedo callar más. Soledad sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. Ella también durante este año se había encariñado con este hombre bueno y honesto que había rodeado a su familia de cuidado y calidez. Friedrich. No responda ahora, dijo suavemente. Solo sepa que estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Usted tuvo una vida difícil, necesita tiempo. ¿Y su esposa? Greta. Greta fue parte de mi pasado. Una parte maravillosa que nunca olvidaré. Pero usted es mi presente y, espero, futuro. Esa noche Soledad no pudo dormir durante mucho tiempo. Por primera vez en muchos meses pensaba no en ofensas pasadas, sino en la posibilidad de nueva felicidad. Pasó otro año. Alina se convirtió en una verdadera experta en el área de análisis ético de datos y machine learning. A los 16 años ya participaba en proyectos de investigación serios, recibía becas de fondos científicos europeos, hablaba en conferencias internacionales. Mamá, dijo una vez durante el desayuno, me ofrecieron una pasantía en el Instituto Suizo de Tecnología en Zúrich. Es una de las mejores universidades técnicas del mundo. Están creando un laboratorio de inteligencia artificial ética. Esto es maravilloso, hija. Se alegró Soledad. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes qué es lo más interesante? Mi historia con papá la estudian como ejemplo clásico de aplicación responsable de tecnologías. El profesor Müller dice que mostré cómo se puede usar análisis de datos para restablecer la justicia sin violar al mismo tiempo leyes y principios éticos. Y también me escribió un periodista, continuó Alina. Quiere hacer un gran reportaje sobre cómo los adolescentes usan tecnologías para resolver problemas familiares. Dice que tales historias son cada vez más. ¿Y qué respondiste? Que estoy lista para dar una entrevista, pero solo si el material se dedica a aspectos éticos de aplicación de tecnologías, y no a detalles sensacionales de nuestro drama familiar. Soledad se sorprendía de la sabiduría de su hija. Alina razonaba como científica experimentada, entendiendo la responsabilidad que llevaban sus conocimientos y experiencia. Las relaciones con Friedrich se desarrollaban lenta y delicadamente. No apresuraba eventos, no presionaba, simplemente estaba cerca, confiable, comprensivo, cuidadoso. Gradualmente Soledad entendió que se había enamorado de este hombre paciente y noble. El momento decisivo llegó en invierno, cuando Soledad se enfermó de gripe. Friedrich la cuidó con tal ternura y atención que ella finalmente entendió, esto era verdadero amor, basado en respeto mutuo y comprensión. Papá, dijo a su padre una vez por la noche, cuando estaban sentados en su despacho, pienso en casarme con Friedrich. Pablo sonrió. Hija, solo esto esperaba. Friedrich es una persona maravillosa. Te cuidará y valorará. Y lo principal, entiende lo que significa ser honesto con los cercanos. ¿Y cómo reaccionará Alina? Pregúntale a ella misma. Pero creo que solo se alegrará. La conversación con su hija pasó fácil y naturalmente. Mamá, me alegro mucho. Abrazó Alina a su madre. Friedrich es genial. Es bueno, inteligente, honesto. Y te ama, se ve por cómo te mira. ¿No te opones? Al contrario. Tendré un padrastro que nunca me traicionará. Que entiende la importancia de la ciencia y ética. Con quien se puede discutir cuestiones complejas de inteligencia artificial durante la cena familiar.
¿No extrañas España? Sabes, mamá, hogar no es un lugar en el mapa. Hogar son las personas que te aman y entienden. Aquí tenemos al abuelo y a Friedrich y posibilidades para desarrollo. Este es nuestro hogar. Friedrich hizo la propuesta en el día del segundo aniversario de su vida en Alemania. Llevó a Soledad a las montañas, a una pequeña iglesia del siglo XVIII en la ladera de los Alpes, donde se abría una vista impresionante del valle. Soledad, dijo, parado ante el altar, cambiaste mi vida. Me mostraste que se puede amar de nuevo, que se puede ser feliz. ¿Serás mi esposa? El anillo era simple y elegante, oro blanco con un pequeño diamante. Soledad lloraba de felicidad diciendo sí. La boda fue modesta pero muy cálida. Se realizó en mayo, en el jardín de su casa. Asistieron solo los más cercanos, Pablo, Alina, algunos amigos de Friedrich, colegas de Soledad. Alina se alegró por su madre y pronunció un brindis que sorprendió a todos los presentes. Mamá y Friedrich, su amor es prueba de que después de una falla sistémica se puede crear un programa de vida nuevo y más perfecto. Mostraron que honestidad y confianza son la base de cualquier relación estable. La luna de miel los recién casados la pasaron en Italia. Friedrich mostró a su esposa Venecia, Roma, Florencia. Soledad por primera vez sintió lo que significa ser verdaderamente feliz en el matrimonio, cuando la pareja te ama tal como eres, cuando no hay necesidad de ocultar algo o fingir. Friedrich dijo una vez por la noche, cuando paseaban por el puente de Rialto o en Venecia, gracias por mostrarme cómo debe ser el verdadero amor. Soledad, fuiste tú quien me enseñó a abrir de nuevo el corazón. Después de la muerte de Greta pensé que nunca más podría amar. Pero tú y Alina me devolvieron la fe en la familia. Mientras tanto de España continuaban llegando esporádicamente noticias. Román se mudaba de ciudad en ciudad, intentando encontrar su lugar en la vida, pero la reputación lo seguía. La historia del desenmascaramiento analítico se había vuelto legendaria, la contaban en la comunidad de Ti, la estudiaban en universidades, la usaban como ejemplo en cursos de ética digital. Carmen encontró trabajo en un pueblo pequeño, vivía tranquila y retraída. Varias veces intentó comunicarse con Soledad a través de redes sociales, pedía perdón, pero Soledad no respondía. Una vez una noche de otoño Alina se acercó a su madre con una propuesta inusual. Mamá, ¿no piensas perdonar a la tía Carmen? ¿Por qué preguntas eso? Bueno, mira, somos felices. Tenemos una familia maravillosa, excelente vida, trabajo interesante. Te casaste con una persona estupenda. ¿Tal vez vale la pena soltar los rencores viejos? Soledad reflexionó. Efectivamente, ¿para qué gastar energía emocional en enojos si la vida se había arreglado maravillosamente? ¿Y perdonarás a papá? Preguntó a su hija. No, dijo firmemente Alina. La tía Carmen era joven, inexperta, la engañó un hombre más adulto e influyente. Pero papá era el jefe de familia, que llevaba responsabilidad por todos nosotros. Su traición es un error sistémico de alto nivel que no puede restaurarse. Soledad entendió la lógica de su hija. Carmen era la hermana menor, que siempre había sido un poco ingenua y crédula. Y Román era el hombre a quien confió toda su vida y la vida de su hija. En pocos días Soledad escribió una carta a su hermana. Corta, sin emociones excesivas. Carmen, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque no quiero gastar más recursos emocionales en vivencias negativas. Te deseo encontrar tu felicidad y no traicionar más a nadie. Sé honesta contigo misma y con los que te rodean. Sole. La respuesta llegó en una semana. Carmen escribía una carta larga, llena de arrepentimiento sobre cómo había comprendido su error, cómo había cambiado, cuán agradecida estaba por el perdón. Alina me enseñó la lección más importante de la vida, escribía. Que en la era de tecnologías la mentira y traición obligatoriamente se descubren. Ahora vivo honestamente, trabajo con niños en el centro local de creatividad, intento expiar mi culpa con buenas acciones. ¿Crees que realmente cambió? Preguntó Alina. No sé, respondió Soledad. Tengo tareas más importantes, familia, trabajo, felicidad.
Enfoque correcto, estuvo de acuerdo su hija. Friedrich escuchaba esta conversación y sonreía. Se acostumbraba cada vez más a que en su familia incluso cuestiones emocionales se discutían desde punto de vista científico, pero al mismo tiempo con gran calidez y comprensión. Alina terminó el colegio y ingresó a la Universidad Técnica de Múnich en la Facultad de Informática con especialización en inteligencia artificial ética. A los 18 años ya era conocida en la comunidad internacional de TI como experta en aplicación responsable de tecnologías de análisis de datos. Mamá, dijo antes del comienzo del nuevo año académico, me propusieron participación en un proyecto europeo. Crearemos estándares de uso ético de inteligencia artificial en investigaciones sociales. Esto es una responsabilidad enorme para tal edad, dijo Soledad. La edad es solo un número, mamá. Lo importante es la experiencia y comprensión de consecuencias. Y yo tengo un caso práctico que estudian en todas las universidades europeas. Friedrich mientras tanto recibió ascenso en BMW y ahora dirigía el Departamento de Desarrollo de Sistemas de Seguridad de Automóviles Autónomos. A menudo se aconsejaba con Alina sobre cuestiones de aplicación ética de algoritmos de Machine Learning. Tu hija es genial, le decía a Soledad durante la cena familiar. A su edad yo solo soñaba con ingresar a la universidad y ella ya asesora a las corporaciones más grandes sobre cuestiones de ética digital. Lo principal es que todo esto no se le suba a la cabeza, se preocupaba Soledad. No te preocupes, sonrió Friedrich. Alina se relaciona muy sanamente con su fama. Ayer escuché cómo explicaba a un periodista que su objetivo no es la fama, sino crear tecnologías que hagan el mundo más honesto y justo. La vida de la familia era tranquila y feliz. Soledad trabajaba en la empresa turística, estudiaba historia y cultura alemanas, viajaba con su marido por Europa. Friedrich resultó ser un compañero de vida maravilloso, confiable, amoroso, comprensivo, con quien se podía discutir todo en el mundo. Los fines de semana a menudo iban a lagos alpinos, visitaban museos, iban a teatros. Friedrich presentó a Soledad la ópera alemana, ella a él la literatura española. Por las noches leían en voz alta a Cervantes y Lorca, discutían diferencias en mentalidad y cultura. Una vez Alina llegó a casa con una propuesta inusual. Mamá, Friedrich, tengo una idea para un nuevo proyecto, dijo durante la cena. ¿Recuerdan mi historia con el análisis del comportamiento de papá y la tía Carmen? Por supuesto, respondió Friedrich. Tu caso lo estudian en todas las universidades técnicas de Europa. Pienso crear una plataforma para fortalecer relaciones familiares con ayuda de tecnologías. Pero no para espionaje o control, sino para mejor comprensión mutua. ¿Qué tienes en mente? Se interesó Soledad. Imaginen una aplicación que ayude a las parejas a entender mejor las necesidades, intereses y objetivos del otro. Las personas voluntariamente llenan encuestas sobre sus valores, planes, sueños. El algoritmo analiza la compatibilidad y da recomendaciones. Alina mostró en la tableta el modelo de su aplicación. Por ejemplo, el sistema puede mostrar que los compañeros tienen diferentes ideas sobre planificación financiera o educación de hijos. Esto les ayudará a discutir cuestiones importantes antes de que se conviertan en fuente de conflictos. ¿Y qué pasa con la privacidad? Preguntó Friedrich, como ingeniero de seguridad. Todo el procesamiento de datos ocurre localmente en dispositivos de usuarios. Ninguna información personal se transmite a servidores. Además, transparencia completa de algoritmos, las personas entienden cómo el sistema hace conclusiones. Concepto interesante, dijo Friedrich. Es como un psicólogo familiar digital. Exactamente. Pero basado en ciencia, no en opiniones subjetivas. Y accesible para todos, no solo para quienes pueden permitirse un especialista caro. Discutieron esta idea durante mucho tiempo. Al final Alina decidió hacerla tema de su trabajo de grado en la universidad. Mientras tanto de España llegaron noticias inesperadas. Román se comunicó con Pablo en redes sociales y pidió que transmitiera que quería ver a su hija. Escribe que cambió, entendió sus errores, contó el abuelo durante el almuerzo familiar. Quiere pedir perdón a Alina y agradecerle por la lección. ¿Y qué respondió ella?
Preguntó Soledad. Dijo que lo pensaría. Alina realmente reflexionó durante mucho tiempo. A los 19 años ya era una joven adulta que podía tomar decisiones independientes. Mamá, dijo finalmente, me encontraré con él. ¿Estás segura? Sí. No para perdonar o reanudar relaciones, sino para obtener el cuadro completo de datos y cerrar definitivamente este caso de investigación. ¿Qué datos? Quiero entender si realmente las personas son capaces de aprender de sus errores. Esto es importante para mis investigaciones sobre cambio de comportamiento humano bajo influencia de tecnologías. La reunión fue programada en lugar neutral, un café en el centro de Múnich. Román voló desde España especialmente para esta conversación. Soledad y Friedrich acompañaron a Alina hasta el café, pero no entraron. Nos vemos en una hora, dijo Alina. Este tiempo es suficiente. Román había cambiado mucho en los años después del escándalo. Encaneció, adelgazó, aparecieron arrugas profundas alrededor de los ojos. Se vestía simplemente, vaqueros, camisa, chaqueta. Parecía una persona que había vivido serias pruebas de la vida y había reconsiderado mucho. Alina llegó al café exactamente a la hora señalada. Al ver a su padre biológico, no sintió ni lástima ni alegría, solo interés profesional de investigadora que estudia el objeto de su análisis. Alina se levantó a recibir a su hija. Gracias por acceder a encontrarte. Siéntate, papá, dijo brevemente, sacando de la bolsa una tableta y grabadora. Tengo varias preguntas para completar la investigación a largo plazo. Román estaba desconcertado. Ante él estaba sentada no la niña de 15 años que recordaba, sino una científica adulta y segura de sí misma, lista para hacer una entrevista. Quería pedirte perdón, comenzó. Entiendo que actué horriblemente. ¿Perdón por qué específicamente? Lo interrumpió Alina, haciendo anotaciones en la tableta. ¿Por la infidelidad a mi madre? ¿Por la traición de valores familiares? ¿Por obligarme a los 15 años a ocuparme de criminalística digital? Román callaba, sin saber qué responder. ¿Entiende qué influencia tuvo su comportamiento en todo el sistema familiar? Continuó Alina en tono profesional. La madre experimentó fuerte estrés, se vio obligada a cambiar radicalmente la vida. Yo prematuramente me enfrenté a la necesidad de tomar decisiones adultas. Entiendo todo. ¿Qué exactamente? Alina encendió la grabadora. Describe tu comprensión de la situación. Entendí que destruí lo más importante en mi vida, la familia. Por estupidez, por debilidad momentánea, por egoísmo. Te perdí a ti, perdí a Soledad, perdí el derecho de llamarme padre. ¿Qué conclusiones sacaste en estos años? Que la honestidad es la base de todo. Que no se puede engañar a personas cercanas. Que cada acto tiene consecuencias que pueden destruir la vida de muchas personas. Alina anotaba sus respuestas, de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. ¿Cómo cambió tu vida después de la publicación de los resultados de mi análisis? Perdí todo, negocio, casa, reputación, amigos. Tuve que empezar desde cero en otra ciudad. Trabajo como capataz simple. Pero ¿sabes qué? Me lo merecía. Tu análisis fue absolutamente justo. ¿No estás enojado conmigo por el desenmascaramiento? ¿Enojado? Román miró sorprendido a su hija. Al contrario, estoy agradecido. Me mostraste la verdad sobre mí mismo. Sí, fue doloroso, pero justo. Defendiste a tu madre, usando tu mente y conocimientos. Alina asintió, continuando escribiendo. ¿Y cómo están sus relaciones con Carmen? No nos comunicamos después de esto. Entendimos que no nos unía amor, sino ilusión construida sobre engaño. Cuando el engaño se descubrió, resultó que no teníamos nada que decirnos. Última pregunta, dijo Alina, mirando a su padre con mirada atenta. ¿Qué quieres de este encuentro? Román reflexionó. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De lo que te convertiste, lo que lograste, cómo usas tus habilidades. Te convertiste en una persona sorprendente, inteligente, con principios, justa. Y esto a pesar de que te fallé como padre. ¿Y todo? No pido perdón.
no me lo merezco. Solo quiero que seas feliz. Y que sepas que tu trabajo cambió no solo a nuestra familia, sino a muchas otras personas. Escriben sobre ti, te estudian, tu ejemplo ayuda a otros. Alina apagó la grabadora y cerró la tableta. Datos recopilados. Análisis completado, dijo, levantándose de la mesa. ¿Y cuál es la conclusión? Las personas son capaces de aprender de errores si las consecuencias son suficientemente serias. Su caso confirma la teoría de que las tecnologías pueden servir como instrumento de educación y cambio de comportamiento. Se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volvió. Señor Román, viva honestamente. Es la única manera de construir relaciones normales con las personas. Alina. La llamó. Sí. Gracias por la lección. Fue dura, pero justa. Alina asintió y salió del café, dejando a Román solo con sus pensamientos y la comprensión de que había perdido a su hija para siempre, pero al mismo tiempo la había ayudado a volverse más fuerte. En la calle la esperaban Soledad y Friedrich. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó su madre. Productivo, respondió Alina. Obtuve confirmación de mi hipótesis de que consecuencias serias pueden cambiar el comportamiento de una persona. Papá realmente comprendió sus errores. ¿Y qué sientes? Completitud. Este caso ya no requiere investigaciones adicionales. Un año después Alina defendió su diploma con honores en la Universidad Técnica de Múnich. Su trabajo de grado Tecnologías Éticas para fortalecer relaciones familiares causó sensación en círculos académicos. Varias grandes empresas tecnológicas le ofrecieron trabajo, pero eligió la posición de investigadora en el Instituto Europeo de Ética Digital. Mamá, dijo a Soledad el día de la defensa del diploma, cuando celebraban el éxito en círculo familiar, ahora entiendo para qué pasó todo esto hace muchos años. ¿Qué quieres decir? La traición de papá, mi análisis, nuestra mudanza, tu conocimiento de Friedrich. Fue una secuencia de eventos que nos llevó a la configuración correcta del sistema familiar. Soledad abrazó a su hija. Alina había crecido como una mujer maravillosa, inteligente, fuerte, con principios, capaz de convertir pruebas de la vida en fuente de conocimientos y fuerza. Friedrich estaba orgulloso de su hijastra como de hija propia. La ayudó a obtener pasantías en los mejores centros de investigación europeos, la presentó a especialistas principales en inteligencia artificial. Sabes, dijo Friedrich a Soledad cuando celebraban el éxito de Alina, tu hija realmente cambió el mundo. Sus tecnologías ya ayudan a miles de familias a construir relaciones honestas. Enseñó a las personas que en la era de Big Data la honestidad no es simplemente una elección moral, sino una necesidad práctica, añadió Soledad. El sistema de análisis de compatibilidad creado por Alina fue implementado en varios países europeos como parte de programas de preparación para el matrimonio. Las personas lo usaban voluntariamente para entenderse mejor y prevenir conflictos. Mientras tanto, Carmen envió una tarjeta de felicitación para la graduación de Alina. En ella escribía que estaba orgullosa de su sobrina y que la historia de su desenmascaramiento se había convertido en la lección más importante de su vida. Carmen realmente había cambiado, trabajaba en un centro infantil, ayudaba a adolescentes difíciles, estaba casada con una buena persona. Alina me enseñó lo más principal, escribía. Que la mentira siempre se descubre y la honestidad es el único camino a la felicidad. Román no intentó más comunicarse con la familia. Trabajaba en una empresa constructora en Valencia, vivía modesta y solitariamente. La historia del desenmascaramiento tecnológico lo acompañaba por todas partes, pero ya no se quejaba. Lo aceptó como consecuencia justa de sus acciones y vivía honestamente, como le aconsejó su hija. En el día de su 20º cumpleaños Alina anunció a la familia una noticia importante. Me propusieron dirigir un nuevo laboratorio de inteligencia artificial ética en Zúrich. Es un proyecto conjunto de universidades de Suiza, Alemania y Austria. Esto es una responsabilidad enorme, dijo Soledad. Estoy lista, mamá. Todo lo que nos pasó fue preparación para este momento. Mi experiencia de aplicación práctica de análisis de datos en situaciones éticas complejas es única. ¿Y qué investigarás? Cómo crear tecnologías que hagan a las personas mejores, no peores.
como usar inteligencia artificial para fortalecer familias, prevenir conflictos, apoyar honestidad en relaciones. Soledad miraba a su hija con orgullo. Alina se había convertido en una científica destacada, pero al mismo tiempo había permanecido como una persona buena y ética. ¿Y sabes qué es lo más importante de nuestra historia? Preguntó Alina. ¿Qué exactamente? Que no nos amargamos. Aplicamos enfoque científico para restablecer la justicia, pero no perdimos la capacidad de amar y confiar. Te casaste con Friedrich, yo encontré mi vocación. Construimos una nueva familia basada en honestidad y respeto mutuo. Soledad abrazó a su hija y a su marido. Su familia era verdaderamente feliz. Y en algún lugar lejos, en España, el exmarido y hermana vivían con las consecuencias de sus decisiones, pero ya sin rencor, cada uno había recibido castigo justo y oportunidad de comenzar la vida de nuevo. La justicia triunfó a través de la ciencia y tecnologías, y esto era correcto.